El mercado está empezando a tirar ahora y ahora pues tenemos ya pues, clientes en 10 países, de varios sectores y tal, pero fundamos en 2016. Teníamos un perfil igual y casi que nos echamos a las cartas quién era el CEO. Voy a abrir otro melón, que es que nosotros realmente ahora estamos empezando desde hace un año y pico a vender indirecto a través de canal. Hombre, tú a nivel de inversor no estarás un poco harto de tanto sobrevender. Varios vendehumos también se te colarán. O sea, no hay como ese punto igual de desconfianza a el que te promete el oro y el moro. Hay gente que se arriesga más y gente que se arriesga menos. Ahora sí, los que se arriesgan más normalmente acaban ganando más también, ¿no? Entonces, cuando buscas inversión, siempre que puedas, yo creo que tú también tienes que entrevistar a los fondos, ¿no? No tiene que ser solo los fondos a ti. Pues hemos hecho una alianza con ellos y ellos han puesto pues, 27 comerciales en una reunión a que les formemos para ellos vender nuestra tecnología y de hecho es la manera de escalar, en el mundo industrial es la manera de escalar. Este podcast está patrocinado por Mairu, el software que está revolucionando la gestión de procesos en las empresas. Con Mairu, olvídate de la rigidez de las herramientas tradicionales. Ahora podrás digitalizar tus procesos dejando atrás el papel y las hojas de cálculo. Gracias a su plataforma no-code, Mairu está diseñada para crecer contigo, permitiéndote optimizar y automatizar tus operaciones de manera sencilla y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Descubre todo lo que Mairu puede hacer por ti en mairu.digital. Os ando, pues arracha el león, a un Guilletorre, a otro episodio de Entre Líneas. Hoy tenemos a David Purón, fue fundador y CEO de Barbara Tech. No, David, es que ricasco por venir. Es que ricasco, a vosotros. Pues David, empezamos en faena. ¿Qué es Barbara Tech? ¿Qué hacéis? Bueno, es Bárbara, solo Bárbara, no Barbara Tech. Bárbara Tech es el dominio. Nosotros antes nos llamábamos Bárbara IoT, por el tema del posicionamiento y tal, nos conseguimos quitar el IoT, al final compramos el dominio Bárbara Tech y ahora todo el mundo nos llama Bárbara Tech, pero bueno, la empresa es Bárbara. ¿Y cuántos de aquí conocéis Bárbara? ¿Ninguno? Bueno, fenomenal, porque así os lo puedo contar como lo cuento siempre, porque si no van a decir qué pesado el tío este. Entonces os lo cuento como lo cuento siempre, que al final me gusta contarlo con el problema que solucionamos. ¿Cuántos de aquí usáis ChatGPT? Todos, ¿no? Pues todos seguro que le preguntáis a ChatGPT vuestras cosas, ¿no? Suben ahí los datos a la nube, a veces responde, a veces no, a veces te dice error de sistema, a veces se lía. Entonces, bueno, para escribir un email o para hacer una presentación, pues eso está bien, ¿no? Pero ahora os pregunto, ¿dejaríais a ChatGPT que controlara una central nuclear? No, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Pues porque ChatGPT es una herramienta que corre en la nube, ¿no? Y la nube normalmente tiene problemas, pues tiene problemas de performance, tiene problemas de latencias, de seguridad de los datos. Entonces, en Bárbara lo que hacemos es ayudar a las empresas industriales a ejecutar algoritmos de inteligencia artificial en dispositivos embebidos, ¿vale? En dispositivos pequeñitos que permiten que se ejecuten esos algoritmos sin que salgan de la empresa. Trabajamos, por ejemplo, con empresas eléctricas, ¿no? Si una empresa eléctrica quiere hacer un algoritmo de predicción de la demanda eléctrica, si lo quiere hacer en las subestaciones, pues tiene, o en los centros de transformación, tienen 90.000 centros de transformación distribuidos por el país. Entonces, nosotros permitimos desde nuestro software enviar algoritmos de inteligencia artificial a los 90.000 centros y ejecutar allí los algoritmos, ¿no? Esto en realidad se llama Edge AI, se llama como inteligencia artificial en el borde y es, según Gartner y muchos analistas, pues el mercado de tecnología más grande que va a haber en los próximos años, ¿no? Hay empresas de hardware como Nvidia que se dedican a esto y bueno, pues hay empresas de software como nosotros que tenemos tecnología que permite hacer esto, ¿no? Ejecutar algoritmos de inteligencia artificial en dispositivos embebidos. Pero un poco la problemática que dices de lo de la central nuclear es por no depender de un algoritmo de inteligencia artificial para la toma de decisiones o porque puede haber una latencia que hace que reviente el reactor. En realidad es por la latencia, por la privacidad de los datos
o por el coste. Pero en el caso de la central nuclear, que es un ejemplo que yo siempre pongo porque es muy visual, en realidad sería más por la seguridad de los datos y por la latencia. El tema de los algoritmos que sean precisos o no, eso depende mucho del propio algoritmo, y cuando se tienen muchos datos para entrenar un algoritmo para hacer algo sencillo o relativamente sencillo, los algoritmos funcionan. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Acciona Agua, y ellos han hecho un algoritmo que predice la cantidad de químicos que tienen que usar al día siguiente. Y es un algoritmo que funciona muy bien y les está ahorrando pues, unos 250.000 euros por planta, más o menos, y tienen cientos de plantas. Eso es algo que antes hacían a mano, se equivocaban, les ponían multas, tal, y ahora lo hace un algoritmo de inteligencia artificial y lo predice y lo hace perfectamente. Pero ahí en ese caso, el hecho de tenerlo en la nube o tenerlo en un servidor local, no sé si es así, ¿cuál es la diferencia? O sea, ahí ¿es tan importante esa latencia para tener ese impacto económico tan importante? Al final no es la latencia, al final es la latencia y la privacidad. Esto Acciona no lo puede hacer en la nube. Ya no es que sea mejor o no hacerlo en la nube, es que no pueden hacerlo en la nube porque no pueden enviar datos de los químicos a la nube por regulación. Entonces ya no es que sea mejor o no, es que si no lo haces en el Edge, como se llama, es que no lo puedes hacer. O sea que vuestro nicho es un poco, no sé si empresas industriales o no, pero el uso de datos siempre y cuando sea algo sensible. No, nuestro nicho son empresas industriales. Trabajamos sobre todo en el mundo de la energía, del agua y manufacturing, fabricación. Pero me refiero, esa toma de datos, ¿cómo competís con o en qué momento puede ser una alternativa bárbara o una solución que sí esté en la nube, donde no haya donde esa privacidad de datos no sea tan importante? Nosotros, en los sectores en los que la privacidad de datos no es tan importante, es que no competimos, directamente usan la nube. Sectores como el financiero, media, Netflix, tal, toda esa gente trabaja en la nube, no tienen problema. Las empresas industriales no pueden trabajar en la nube. Claro, bueno, justo. Claro, nosotros como Mairu somos una solución SaaS que está en la nube y sí que recopilamos datos. No obstante, sí que es verdad que ese es un reto, el punto de la confidencialidad de los datos. Sí, al final, ¿vosotros con qué tipo de, qué tipo de servicio dais o qué tipo de datos manejáis? Pues hacemos desde datos de producción de una empresa, cuál ha sido el OE, la eficiencia, las paradas, el tipo de parada, hasta los controles de calidad que se han hecho, el reporte de las averías, la implementación de acciones correctivas. Sí, pero vuestros datos son datos de back office que al final no comandan sensores, no comandan actuadores. No. Es una toma de datos, sustituimos lo analógico por lo digital. Claro. Sí, nosotros, es un buen punto ese, porque cuando os digo que trabajamos con algoritmia y tal, suele ser algoritmia del sector, o sea, de los procesos de OT, de los procesos industriales. O sea, algoritmos que están de alguna manera, acaban accionando, por ejemplo, el caso de Acciona, el resultado del algoritmo puede ser que echen más químicos o menos. Si ese algoritmo se hackea y decide que tiene que echar en un tanque de agua muchísimos más químicos, ese agua se contamina y se te prepara una importante, ¿no? Entonces, al final, cuando son procesos industriales, es cuando tienen esta criticidad. ¿Y cuando entráis? Hay dos situaciones. Hay situaciones en las que sustituís a una persona humana que es la que se encargaba de hacer calcular ese algoritmo, tomar esa decisión, o mejoráis ya un algoritmo automatizado con inteligencia artificial en el límite. Es que depende del caso. O sea, normalmente esto ya es más una discusión más filosófica y general, no se sustituye a las personas, sino que se mejora a las personas. O sea, esa persona que hacía en su momento el cálculo de químicos es el mismo que está ayudando a entrenar el algoritmo. Claro, quitas la tarea de no valor añadido, ¿no? Y la rediriges a algo que genere más valor para la empresa. Eso es. Pitch comercial, bien hecho. ¿Y cómo empezáis con esto? Porque al final lo que estáis haciendo no es algo bastante específico y joder, bastante complicado de empezar. ¿Cómo empieza Bárbara? Bueno, yo, a falta de una mejor palabra, yo soy emprendedor en serie y esta es mi quinta empresa. Entonces, la empresa anterior que teníamos, que fundé yo también, fabricábamos teléfonos móviles inteligentes. Se llamaba Blackphone, no sé si os sonará, pero bueno, la fundamos en 2013 con toda la movida de la NSA, aquello fue una historia muy bonita.
tuvimos mucha inversión y bueno, acabamos vendiendo Blackphone en 2016. Entonces lo que hacíamos en Blackphone era básicamente protegíamos teléfonos y dentro del teléfono teníamos un motor al cual le podíamos enviar actualizaciones de ciberseguridad, o sea, teníamos como un pequeño cerebrito y cuando compraron Blackphone, esa tecnología que habíamos desarrollado nosotros y que la podíamos reusar porque teníamos la propiedad intelectual, dijimos dónde se puede reusar y de aquella pues empezaba todo el tema de IoT, industrial, inteligencia artificial y fue un poco, o sea, en realidad hicimos como un brainstorming. Me acuerdo con la gente de Blackphone que salimos y dijimos, oye, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y empezamos a ver sectores y vimos el tema de la IA, industrial, IoT, y dijimos, pues vamos a aprovecharlo ahí. ¿Y cómo hacemos? Pues ya empezamos a desarrollar el producto con la buena suerte o pericia que hoy en día pues, se ha montado el mercado este de leche ya y que se llama y parece que es una cosa como bastante necesaria. ¿Y tenéis algún conocimiento de industria previamente? ¿Sector industrial me refiero o lo que habéis adquirido desde esta experiencia de Blackphone? Pues mira, la respuesta más sincera es que no teníamos ni idea. Y ahí pues lo que intentamos, nosotros venimos realmente del mundo más IT y del mundo de los móviles y tal, y ahí pues lo que intentamos es pues, rodearnos de gente que supiera más que nosotros, como por ejemplo aquí mi compañero Peter, que llevaba muchos años en el mundo industrial, se incorporó como director de desarrollo de negocio y ventas hace 4 años y ya mezclamos un poco esos conocimientos, ¿no? El mundo del IT que traíamos nosotros con el mundo industrial, que ahora está como muy de moda, ¿no? La integración es ahí. Todos erais, o sea, todos los founders sois técnicos. Todos somos técnicos, sí. También entiendo que haber también una curva de aprendizaje de negocio, ¿no? De decir, bueno, se nos ha ocurrido esto, ahora tenemos que validarlo, tenemos que ver si tiene sentido, que es algo que no sé si cómo te has sentido tú también, como, bueno, ahora como CEO también, como viniendo de la parte técnica y haciendo esa combinación con el negocio. Sí, yo soy ingeniero de telecomunicaciones y cuando monté Blackphone, lo que os contaba, fue una locura porque justo enganchamos la ola de la NSA y como 2-3 meses después de montar Blackphone teníamos una propuesta de inversión de 80 millones de un fondo. Perdona, ¿qué es lo de la NSA? La NSA... Bueno, estamos hablando de Wikileaks, ¿no? Todo este tema, ¿no? O sea, en el 2013 se descubrió que la NSA, que es la Agencia de Seguridad Americana, espiaba a todo el mundo. Fue Edward Snowden. Edward Snowden lo destapó, ¿no? Y entonces yo de aquella trabajaba con una empresa chiquitita que fabricaba teléfonos móviles y dijimos, pues vamos a fabricar Blackphone, el teléfono más seguro del mundo, tal. Nos inventamos ahí un claim, pusimos un vídeo, un teaser. Bueno, en su momento se habló bastante, o sea, tuvo bastante repercusión Blackphone, o sea... No, aquello fue brutal. Pusimos un teaser en internet, así como muy cutre, hecho de un tío con una capucha y tal, y lo pusimos y de repente fue viral. O sea, fue viral y tuvo como millones de visitas y nos empezaron a llamar pues, operadores de telecomunicaciones, de todo el mundo, tal, y acabamos presentando el primer teléfono ahí en Mobile World Congress. Pero bueno, que me enrollo. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones y cuando nos vino toda la inversión nos pusieron un CEO. Entonces yo no era CEO de Blackphone, yo era director de ingeniería. Y yo no tenía ni idea de ventas. Y bueno, pues el teléfono pues, se iba vendiendo, tal, pero yo era desarrollo de producto. Cuando montamos Bárbara... ¿Cuántos estabais? ¿O qué equipo era el equipo motor del que funda Bárbara? En Bárbara somos 2 fundadores, Isidro Nistal, que es el CTO, y yo, que de aquella, esto no sé, igual Peter ni lo sabe, teníamos un perfil igual y casi que nos echamos a las cartas quién era el CEO. Es que no, te lo iba a preguntar, ¿cómo decidisteis quién era el CEO y quién era el CTO? ¿No? Porque entiendo que los dos querríais ser el CTO, ¿no? No, en realidad dijimos, lo primero que dijimos es no vamos a poner CEO. ¿No? Fue una idea brillante que tuvimos y dijimos no vamos a poner CEO. Entonces Isidro, como tenía un MBA, dijo pues yo soy el CMO, yo soy el de marketing. Peter estaba alucinando porque no sabía todo esto. Dijo Isidro, yo soy el de marketing y yo era el CTO. Y dije, bueno, pues yo soy el CTO, yo vengo de ser vicepresidente de ingeniería, tal. Y así estuvimos como 1 año o 2 años, ¿no? Sin CEO, Isidro con la posición de CMO, yo con la posición de CTO, pero hacíamos los dos todo. Y pues empezamos a desarrollar el producto y
y bueno, pues llegó un momento que dijimos, oye, esto hay que venderlo, ¿no? Hasta ahí estáis tirando de fondos propios, de lo que teníais igual, del lado de exit de... Sí, pusimos algo de dinero nosotros y después empezamos a hacer servicios para financiar el producto. ¿Cómo servicios? ¿Qué tipo de servicios? Pues hacíamos consultorías de ciberseguridad, desarrollo de aplicación, o sea, hacíamos... Bueno, se suele decir, ¿no?, que es una buena manera de también ir descubriendo al cliente, ¿no? O sea, de, oye, pues vamos viendo, haciendo servicios, viendo un poco, claro, en función de las necesidades que te llegan, también vas dando forma al producto. Sí, o sea, ¿no? Nosotros teníamos claro que queríamos desarrollar un producto, pero también teníamos claro que no queríamos meter inversión desde el principio. Eso era un tema que de Blackphone aprendimos porque nos metieron muchísima inversión, como os comentaba, y nosotros como fundadores nos diluimos un montón. Y luego cuando se vendió, pues estábamos muy diluidos y dijimos, venga, vamos a avanzar todo lo que podamos sin financiación. Entonces empezamos a hacer servicios y con eso pues financiamos el producto y a la hora de empezar a vender el producto y tal, pues la gente nos decía, a ver, yo quiero hablar con el CEO de la compañía. Y decíamos, bueno, no tenemos CEO. Tal. Está de viaje. Sí, total que al final, bueno, lo hablamos, lo de las cartas era broma, lo hablamos un poco y sí que pues yo tengo un perfil un poquito más comercial que Isidro y dijo, pues venga, cogí yo la posición de CEO y ya llevo pues como 6 años o así y sí, en el área de ventas y eso pues he tenido que aprender mucho y en el área de fundraising, pero bueno, que yo en mis otras experiencias emprendedoras siempre había tenido un CEO y la primera vez que he sido CEO ha sido ahora en Bárbara. ¿Y cómo fueron las primeras ventas? O sea, ¿cómo se hacen los primeros, sobre todo, 2 años? ¿no? Esa parte que comentaba Alex de ese descubrimiento del mercado, esa asunción de decir, tenemos una tecnología guay, es un producto bueno, pero ahora me toca ver el hueco, ¿no?, que puede cubrir este producto. ¿Cómo fueron los primeros clientes? A ver, los primeros clientes yo creo que siempre los consigues en tu red de contactos y por buena, vamos, por pesado, básicamente, no por el producto ni nada, porque tu producto es... Entonces, al final nuestro primer cliente, por ejemplo, fue Grupo Día, que trabajamos con ellos en la parte de almacenes y tal, siguen siendo clientes, y aquello pues fue una venta muy complicada de... Día supermercado. Sí, sí, lo que pasa es que trabajamos en la parte de logística industrial, que es más parecida a un almacén de manufacturing que... Pero ya de antes, cuando empezasteis a hacer estos servicios, ¿ahí habéis empezado a trabajar y luego ya pasasteis al producto o directamente fue una venta? No, nosotros empezamos a hacer servicios, ingresábamos dinero de servicios durante 2 años y medio y ese dinero lo invertíamos en el producto. Y el producto lo empezamos a vender como 2 años y pico después. ¿Y cómo fue esta primera venta? Porque entiendo que un poco el flujo o el tiempo de conversión a una empresa tan grande como Día sería mínimo 1 año, entiendo. Sí. O sea, nosotros como ingresábamos dinero de otros sitios, pues no teníamos tanta presión por vender. Y de hecho el producto nuestro está empezando a despegar ahora. O sea, nosotros hemos tenido una travesía del desierto de 3 años o 4 de vender, o sea, de que nos costara mucho vender. Es ahora, en 1 año y medio así que llevamos, que empieza la cosa ya a funcionar. Es que aquí tengo muchas preguntas. Os costaba mucho vender. Claro. Una parte igual podría ser ese punto igual de evangelización, de intentar explicarle al cliente un problema que va a venir que todavía no sabe que tiene. Sí, o sea, hay 2 partes. Hay una parte de mercado, que el mercado pues no está preparado para nuestra solución, lo cual es bueno, porque si hubiera estado preparado, pues probablemente... Sí, se será demasiado tarde, ¿no? Llegarías tarde. Y hay otra parte de tú aprender a vender, que eso... Y no hablo de un tema personal, hablo de un tema ya de formar el discurso de tu producto, el famoso elevator pitch, pues esto que he hecho al principio, que os he contado, lo del ChatGPT y tal, esto es algo que tarda tiempo en formarse. Entonces tú al principio vas con un pitch muy técnico... Como buen ingeniero. Claro, y entonces son las 2 partes. O sea, por una parte está que el mercado esté preparado y por otra parte que tú realmente aprendas a contar tu producto, aprendas a quién se lo tienes que vender, porque al principio tú dices, vale, quiero vender a Iberdrola, y Iberdrola son 200.000 personas. No vas a la puerta y llamas y... ¿no? Sí. Claro, entonces al principio pues vas un poco a ciegas y vas viendo quién lo recibe mejor. Oye, ¿es la gente de operaciones o es la gente técnica o es la gente de IT
O es... ¿Y eso cómo evoluciona? O sea, entiendo que el buyer persona que teníais en 2017-18 más o menos ahora habrá cambiado bastante. ¿Cuál era Cambiado, entonces? sí. Nosotros empezamos vendiéndole más a la gente de operaciones y ahora pues hemos descubierto que la gente que se llama el Chief Digital Officer, que pues recibe mejor el producto, ¿no? y sabemos contárselo mejor. La gente que está haciendo algoritmos, digitalización. Entonces, todo eso es un viaje que en nuestro caso ni siquiera ha terminado, vamos, ni en ninguna empresa. Es un viaje continuo y cada vez vendes mejor, cada vez vendes más rápido, pero bueno, es un viaje que no es nada fácil. Y en ese transcurso, o sea, ahora está empezando a despegar, hasta ahora lo que vendíais, que era más solución a un problema real, o era más bien una especie de nice to have, o una especie como de vitamina más que solucionar un problema para esos primeros early adopters. ¿Cómo lo ves? A ver, lo de la madurez del mercado es un tema que es curioso, ¿no? Porque realmente, lo que os digo, si llegas tarde, no vas a tener mucha competencia y es imposible competir. Y si llegas muy pronto, es muy difícil sobrevivir. Yo en nuestro caso, aquí en confianza, en total transparencia, creo que llegamos muy pronto y la supervivencia pues está siendo difícil. Hemos sobrevivido a base de rondas de financiación, siempre bajo la promesa de que hay un mercado muy potente y lo seguimos haciendo, ¿no? El mercado es muy potente, pero como os decía, el mercado está empezando a tirar ahora. Y ahora pues tenemos ya pues, clientes en 10 países, de varios sectores y tal, pero fundamos en 2016. O sea que para llegar hasta ahora... Y como comercial, como curiosidad, ¿cuál es un poco el flujo del funnel de ventas que tenéis más o menos? ¿Cómo es la primera interacción? ¿Cómo se hace ese descubriendo el cliente? ¿Cómo se hace la presentación del producto? ¿Cómo se avanza hasta que se hace la venta por fin? ¿Hay una prueba piloto? ¿Hay una prueba concepto? ¿Es una venta directamente? Nosotros al final, ya entrando en la parte más técnica de ventas, si queréis, casi todo lo que hacemos es outbound. O sea, nosotros el inbound en un mercado industrial es difícil y en un mercado maduro es difícil. Entonces, hacemos mucho outbound. Tenemos dos equipos, por así decirlo. Uno es el de SDRs, que es el que hace esas primeras llamadas y esas primeras conversaciones. El topo de los que están en la parte de arriba del funnel. Está en la parte de arriba del funnel y ellos lo que tienen pues es un playbook en el cual lo que intentan es descubrir si es un cliente que va a comprar alguna vez o no. Y cuando ellos descubren un buen cliente, pues ya meten al Key Account Manager, que es el que hace ya digamos, todo el resto del proceso de venta. Entonces, bueno, estamos también en el viaje de intentar estandarizarlo y bueno, pues hay una demo, después de una demo pues hay normalmente un piloto de un mes y después de un piloto pues cerramos una licencia de entrada más pequeña y luego eso va creciendo. O sea, es un modelo SaaS, ¿me gusta? Es un modelo SaaS, en la parte comercial sí, es una recurrencia. En la parte técnica, como os comentaba, no trabajamos en nube, entonces podemos trabajar en nube, pero casi todos los clientes lo quieren on-premises. O sea, quieren la solución dentro... Pero en la parte comercial es un modelo SaaS. Iba a decir que, como curiosidad, que normalmente en los procesos de venta B2B hay una serie de roles, ¿no?, definidos dentro de lo que es el proceso de venta. Al final, ¿no?, se habla de como mínimo bueno, de media 7 personas dentro del cliente o del que va a terminar siendo tu cliente, si todo va bien, participan en la decisión. Al equipo de IT se le suele llamar el gatekeeper porque suelen ser los que más pegas ponen. Pero en este caso no sé si paradójicamente a quien le estés vendiendo es a la gente de digitalización. Bueno, respecto a las 7 personas, nosotros sí que diferenciamos dos tipos de cliente por tamaño. Nosotros no vamos a clientes muy pequeños, eso sí, o sea, intentamos trabajar con clientes medianos o grandes, ¿no? Entonces, ¿cuánto es muy pequeño? Muy pequeño es menos de 100 millones. O sea, le digo muy pequeño, pero en el mundo industrial, en nuestro mercado, menos de 100 millones son empresas pues tirando a pequeñas, donde realmente todo esto de la IA, de la digitalización, pues es... Y tenemos clientes, así, no digo que no los tengamos, pero que intentamos buscar empresas de 100 millones para arriba. Entonces, de 100 millones a 1 billón de facturación, más o menos, son empresas medianas donde sí que nosotros conseguimos vender a una persona directa. Ahí, pues no sé,
La cementera Argos, por ejemplo, es cliente nuestro y hemos hablado con el Chief Digital Officer y tal, y ha sido él, su presupuesto, no ha dependido de nadie. Luego trabajamos con clientes más grandes, pues como Iberdrola, donde al final ya es una gestión de cuenta. Es que esos clientes cuesta muchísimo venderlos, escalarlos, y ahí no necesitas 7, necesitas 15. Bueno, la media, ¿no? Y ahí lo que necesitas es básicamente pues, gente que gestione esas cuentas, ¿no? Y luego respecto al departamento de IT, nosotros trabajamos sobre todo con la gente de OT, ¿vale? Entonces dentro del OT hay gente que lleva sistemas, que son sistemas OT, los que llevan los SCADAs y tal, que son un poco con los que trabajamos. La gente de IT tradicional sí que, como dices tú, suele ser puñetera. Es difícil tratar con ellos porque tienden mucho a intentar hacer las cosas ellos, a coger soluciones. Bueno, siempre lo ven como vienes a molestarles, ¿no? O sea, Sí. Cuando viene algún proveedor con un nuevo servicio. Entonces es muy curioso porque existe esa guerra IT-OT y mira, hoy por ejemplo he tenido una reunión con la farmacéutica GSK donde me decían que eran los de OT y me decían yo quiero tener mis propios sistemas y quiero que Bárbara sea mi plataforma para poner modelos y tal, y lo que no quiero, hago esto porque no quiero lidiar con la gente de IT que me pone problemas, que cada vez que les pido que me abran un ticket tardan 2 horas, entonces existe esa guerra IT-OT y en el mundo industrial, que aquí en la región pues trabajamos casi todos ahí, IT sí suele ser un departamento como que se ve más como un escollo que una ayuda. Sí, por donde hay que pasar para que te pongan el sello de apto para consumo y luego ya pasas a la Bueno, es el que te baja a la puerta del castillo, sí. Básicamente. Claro, la cosa es, joder, por lo que dices, por el volumen que tenéis y para vosotros algo mediano es entre 100 millones y... Bueno, un billón, sí. Un billón americano. Bueno, un billón, da igual. O sea, al final, a nivel de SDRs también, claro, no es un mercado muy atomizado. O sea, no hay tantas empresas industriales que estén en ese sector. Sí, las hay, sí. Vale. ¿Cuántos SDRs tenéis? Ahora mismo tenemos 3. 3. ¿Y equipo comercial? 3. 3. Estamos haciendo ahora una cosa muy interesante, que es poner en parejas a los SDRs con los comerciales. Entonces va un SDR con un comercial. O sea, van como en... A unir todo lo que es todo el fan, o sea, hacer como el camino completo, ¿no? O sea, antes lo que teníamos era el equipo de SDRs y el equipo de comercial, y los SDRs, pues cuando había una oportunidad, pues se la pasaban a un comercial según algunos criterios, ¿no? Ahora lo que hemos hecho es como poner parejas de SDR comercial, como en los equipos de fútbol, ¿no? Y está funcionando bastante bien porque el comercial le está formando también al SDR. Y está siendo... Sí, bueno, se retroalimenta entre ellos, ¿no? Quizás, claro, estamos hablando de soluciones muy técnicas, muy complejas también, ¿no? De hacer... Voy a abrir otro melón, que es que nosotros realmente ahora estamos empezando desde hace un año y pico a vender indirecto, a través de canal. Otra pregunta que te iba a hacer. Entonces, el tema de canal estamos intentando que tenga más peso y ahí pues estamos haciendo alianzas con integradores de sistemas. Pues, por ejemplo, tenemos una alianza ahora muy potente que acabamos de firmar, que es con Tech Mahindra, que son 157.000 empleados a nivel mundial. Pues hemos hecho una alianza con ellos y ellos han puesto pues, 27 comerciales en una reunión a que les formemos para ellos vender nuestra tecnología, y de hecho es la manera de escalar, en el mundo industrial es la manera de escalar. Claro. Es que también entiendo, un poco viendo desde nuestras realidades de Mairu, no es una venta al uso, sino que es una venta consultiva. Ciclos largos de venta, después también desde que pasas de la venta comercial, no sé si tenéis un perfil ya después como de Customer Success o de Key Account. Sí, bueno, tenemos un equipo que se llama Delivery, que es básicamente Customer Success. Sí. Ahí también entiendo que hay un tiempo, o sea, que no hay tanta capacidad de vender, que estás... Es relativamente un cuello de botella muchas veces la venta, entre la cantidad de demos que tienes que hacer o la preparación que tienes para ello. Sí, como te digo, depende mucho del tamaño del cliente, pero si clientes grandes, ventas son de años, claro, hasta que terminas vendiendo. Y lo bueno de los integradores de sistemas y los partners es que ellos ya están en los clientes. Claro. Entonces, ellos, toda esa parte más de
de encontrar el caso de uso, de crear la confianza, de tal, eso ya lo tienen, ¿no? Más allá de que luego estamos intentando hacer partnerships con empresas grandes, ¿no? Como os digo, Tech Mahindra, pues HCL, Infosys, son integradores grandes. Y entonces esa es la parte que realmente te trae escala. SDRs comerciales y tal, está muy bien para tener referencias, primeras ventas, pero luego la clave y donde nosotros estamos intentando poner el foco es... Sí, a la hora de crecer y de escalar, ¿no? Es la venta por canal, sí. Claro, es que tiene sentido. Además, en un principio, cuando tú, joder, justo lo que has dicho, tienes que aprender más de ese mercado, quieres a una persona física que esté ahí, que hable con el cliente, que vaya, que te cuente, pero después, una vez que tienes el producto validado, tú lo que quieres es alguien que ya esté. Sí, al final todas las empresas de producto grandes del mundo venden a través de canal. Cuando eres una startup, pues al principio ni el canal te hace caso, con lo cual tienes que ir tú, pero nosotros ahora que el HI está de moda, que ya tenemos pues clientes buenos logos, pues ya nos empiezan a hacer algo de caso y... Como comercial de software de una startup, no sé si me gusta lo que me estás diciendo. Es que si crecemos me quedo sin trabajo. ¿No? No, que va, no. Los a ver, el equipo comercial sigue trabajando con el canal, ¿eh? No, de hecho, pensar que el canal va a vender solo y tú vas a estar así esperando los millones, eso no, que va. No, hay que hacerle ofertas al canal, hay que trabajar clientes con el canal. O sea, bueno, mantenerle contento, ¿no? No tiene nada que ver. El canal es una extensión de tu fuerza de ventas, no es tu fuerza de ventas. Entonces hay comerciales siempre, claro, sí. El canal, lo que tienes que hacer es que tu comercial, en lugar de trabajar con el SDR para que el SDR a golpe de teléfono le traiga oportunidades, pues tiene que trabajar con el canal. Cambia un poco el objetivo a quien le vende, ¿no? Digamos, es ahora las relaciones distintas, mantener una relación con el integrador, ¿no? El canal tiene mucho más que ver en la parte de generación de demanda que en la parte comercial. Al final el comercial tiene que contar el producto, tiene que... O sea, al final... Es que todas las empresas venden así, pues yo qué sé, Schneider, ¿no? Pues Schneider vende a través de canal, pero los comerciales de Schneider son los que van a contar la solución y son los que entienden la solución, pueden hacer una oferta. El canal va a un proyecto con Schneider, más Bárbara, más tal, y son sus vendors, pero no es sustitutivo de la fuerza comercial, simplemente que genera oportunidades y genera proyectos. Claro. ¿Y actualmente en qué mercados estáis trabajando? Nosotros, lo que es sectorialmente, lo que os decía, trabajamos en energía, en agua y en manufacturing. Países me refería, perdón. En países, nosotros empezamos en España, empezamos a trabajar un poquito más Europa hace poco. Latinoamérica es una extensión bastante natural de España y lo trabajábamos también desde el principio. Y ahora con el tema del canal estamos empezando, por ejemplo, en Estados Unidos, que no... Llegar a pulmón a Estados Unidos es muy complicado, entonces tenemos un integrador de sistemas allí que ya nos ha traído un par de oportunidades ahí en energía y luego las alianzas que estamos generando con Tech Mahindra, con otros, ya son globales. O sea, ya ahí si la cosa va bien, en realidad deberíamos poder trabajar casi en todo el mundo. ¿Y en Europa? ¿Algún país en concreto como early adopter a nivel de digitalización que veas o por el que hayáis empezado con alguna relación estratégica? O sea, ¿alguna evidencia de empezar por algún país? Nosotros dividimos Europa en Nordics, Centro Europa y Sur Europa, y donde tenemos clientes, hemos cerrado clientes en Alemania, por ejemplo, hace poco, Allnex, una petroquímica, tenemos clientes en Francia, en Edis. A ver, yo creo que la parte de Centro Europa, si la trabajas bien, es relativamente más sencilla que el sur, por ejemplo. Yo creo que Italia, Francia, Grecia, son países donde la venta es más difícil en general. Igual que en España, ¿eh? España es una venta súper complicada. Si vendes en España, y eso no es una frase mía, la podéis buscar, está en 1000 sitios, si vendes en España, luego vender fuera es más fácil. Y, por ejemplo, toda la zona de Centro Europa, yo creo que ahí, sobre todo en industria, pues están digitalizándose, son procesos de venta como más directos, mucha menos sensibilidad al precio. Y bueno, hablabas también de Estados Unidos, que estáis tratando de entrar allí. Hablamos también de Estados Unidos, precisamente. Nosotros somos aquí en BAT partners de la Startup World Cup,
que es una competición global de startups y que bueno, tenemos la suerte de ser partners de ellos y celebrar aquí una de las finales regionales, ¿no? Que luego aquellos que ganan las finales regionales pues participan en la final global. Entonces resultó que la última edición que celebramos pues fuisteis ganadores y fuisteis a participar a la final global. Entonces no sé si nos puedes contar algo de esa experiencia, de qué tal por allí, de cómo fue. Pues bueno, la experiencia fue fantástica. Yo no sé si habéis hecho alguna vez negocios con Estados Unidos, pero es un país que en otras cosas pues te gustará o no te gustará, pero en la parte de negocios en concreto es un país que es muy diferente y muy amable para el negocio, ¿no? Entonces, ya yendo a lo concreto en la parte de inversión, cuando tú hablas con inversores aquí en Europa o en España, son conversaciones muy difíciles. Seguro que los que habéis intentado levantar rondas y tal lo sabéis, que es mucha aversión al riesgo, no se fían, bueno, pero venga, y hablo con tus clientes y preséntame el plan de negocio y dime cuánto estás vendiendo y tal. Y ahí en Estados Unidos son conversaciones como muchísimo más rápidas, más directas. Si creen en el equipo, pues ya el resto ya se verá. Entonces, el Startup World Cup en concreto es un evento súper potente de inversores. Hay 3.000 inversores, literal, o sea, 3.000 inversores en un auditorio gigante y tú pitcheas allí y luego en el networking te vienen a hablar y, como os digo, es como mucho más friendly, mucho más amigable en cuanto al networking. Entonces es un evento brutal. O sea, yo presenté ahí y luego pues había cola ahí de inversores para hablar con nosotros, que es algo como que era como un sueño, ¿no? Y la verdad que fue genial. Y a nivel de discurso, el hecho de, a nivel de pitch, ahí ¿ves alguna diferencia? ¿Ves que...? Porque siempre estamos con que entre Europa y Estados Unidos, bueno, también ahora Asia, que estamos siempre como un poco a rebufo, que ese gap se va cerrando o sigue estando o se va ensanchando. No, o sea, yo creo que se va cerrando, pero muy poquito a poco. O sea, ahí el evento es curioso porque el primer pitch que hace son 3 minutos y el segundo pitch es 1 minuto. O sea, es 3 minutos y te cortan. Y allí los americanos lo hacen mucho mejor, o sea, claramente lo hacen mucho mejor. Entrenan para ello en las escuelas, lo tienen muy metido en la cultura, sobrevenden mucho. Pero es que, claro, si no sobrevendes, pues otro va a sobrevender, ¿no? Entonces aquí en Europa siempre somos como mucho más comedidos y claro, tú ves allí a la gente y se hacen unos pitch muy bestias. Joder, tú a nivel de inversor no estarás un poco harto de tanto sobrevender, varios vendehumos también se te colarán. O sea, no hay como ese punto igual de desconfianza a el que te promete el oro y el moro. Pero es que al final el tema del capital riesgo es que tienes que arriesgar, que es que aquí no arriesgan, es el problema. Por supuesto que hay muchos que venden humo, pero hay muchos que vendiendo humo acaban siendo Facebook o Google. ¿Y por qué en Europa no tenemos gigantes de Internet? Pues precisamente porque nadie apuesta por la gente que vende humo. Si vender humo no está mal, si luego tú llegas a eso, ¿no? Entonces ahí en Estados Unidos todo el mundo sobrevende mucho. Al final vender la... Venden una idea y lo venden... La visión, ¿no? Y lo venden el destino a donde quieres llegar, claro. El hecho de que igual, pues, evidentemente, todavía no estás ahí y estás en... Claro, y te hay pruebas de mercado en el que estás yendo en ese camino, en esa dirección y que hay posibilidades de que puedas llegar, pero claro, al final venden un destino que igual es mucho más grande del que igual estamos acostumbrados a vender aquí, ¿no? Claro, pero bueno, ahí está todo como súper aceptado. Quiero decir, allí ya sabe el tío cuando tú vas y le dices, no, yo tengo una oportunidad de 500 millones. Ya sabe que no son 500 millones, pero bueno, pero sabe que tú quieres llegar ahí, ¿no? Y si confía en ti, pues te dice, pues toma, te pongo, aunque no tengas ingresos, te meto 5 millones, que eso aquí es inviable, ¿no? ¿Y tú cómo has visto ese cambio? Desde la primera búsqueda de financiación en España, como dices, bueno, a nivel Europa más comedida, a tener que ir un poco más a lo grande, a Hollywood, a Estados Unidos. A ver, yo en realidad ya tenía experiencia en BlackPhone, como os dije en BlackPhone, que es un buen ejemplo del inversor americano, ¿no? En BlackPhone, con una idea, nos dijeron, toma 80 millones para que fabriquéis el teléfono. Eso eran inversores americanos, si no hubiera sido, aquí hubiera sido imposible.
te hubieran dicho, bueno, pero ¿cuántos teléfonos le has vendido y a quién, tal? Allí no, allí es, oye, tienes esta idea, hay un mercado, vamos a por todo. Es que de hecho justo el último podcast, perdona, pero Mati, que eres inversor, una de las cosas que nos decía era esa, que él no invertía hasta que había ya una venta. Bueno, una venta. A ver, pero que son perfiles de riesgo, que no pasa nada, que en la vida hay perfiles de riesgo en todo. Hay gente que se arriesga más y gente que se arriesga menos. Ahora sí, los que se arriesgan más normalmente acaban ganando más también, ¿no? Entonces, aquí en Europa en general es cierto que son perfiles de riesgo muy bajos. O sea, yo he hablado con inversores que te dicen, no, es que cuando estés vendiendo, me lo invento, 3 millones, pues ya hablamos. Dicen, bueno, pues que cuando venda 3 millones que igual no me hace falta, ¿no? Bueno, al final es toda una cadena, ¿no? Porque entiendo que también el del fondo, el general manager de un fondo de Estados Unidos, claro, los LPs, ¿no? Aquellos de los que ha recaudado dinero para invertir el dinero de un tercero, ese tercero también ya está concienciado. Es decir, ese tercero ya sabe a lo que igual su perfil de riesgo es mayor que el tercero, que él pide aquí, ¿no? Que el limited partner que se le llama, aquel que invierte en un fondo de venture capital, aquí igual es más conservador, digamos, ¿no? Ahí es todo un ecosistema, o sea, no es que la gente tenga más riesgo o menos riesgo, sino para empezar tienen mucho más dinero para invertir, o sea, es dinero privado, con lo cual pueden invertir normalmente mucho más libremente que el dinero público, que está como mucho más regulado. O sea, es todo un ecosistema que hace que aquí en Europa pues los fondos sean más conservadores. En lo bueno, aquí en Europa, cuando entra un fondo, no te suele ayudar mucho más. O sea, nosotros ahora mismo en la ronda nosotros no la tenemos cerrada todavía y tenemos ahora mismo preferencia, por ejemplo, por inversores europeos. Porque el fondo americano realmente te da dinero, una buena valoración, pero no te ayuda, no te abre puertas, porque bueno, al final es un juego que ponen mucho dinero y ya está. Spray and pray, ¿no? Más un poco spray and pray, ¿no? Eso es. Aquí en Europa pues se meten mucho más en tus operaciones y tal, y si eliges el fondo bueno, ahí está el truco, te van a ayudar mucho, ¿no? O sea, hay fondos que... Sí, porque igual como lo que decíamos, ¿no? Al hilo de lo que comentábamos, les duele más, les preocupa más el que esa inversión no salga bien, ¿no? Entonces, pues se implican más. Entonces, cuando buscas inversión, siempre que puedas, yo creo que tú también tienes que entrevistar a los fondos, no tiene que ser solo los fondos a ti. Y hay fondos que tienen muchos casos de éxito de, oye, yo he cogido esta empresa aquí, la he llevado hasta aquí, he ayudado a venderla a ABB por 500 millones y esos son los fondos que te interesan, no el que te dé más dinero ni dinero a mejor valoración, es el que realmente te va a ayudar. Es como una asociación al final, ¿no? Como un partnership con ellos. Sí. Entonces, pues ahí nosotros el tema de los fondos americanos todavía lo miramos un poco con cautela, ¿no? Porque yo en las conversaciones, por ejemplo, que tuve allí, pues hay muchos fondos que dicen, no, al final la responsabilidad de la empresa es tuya, tal. Sí, te doy el dinero, objetivos y si cumples bien. Si cumples bien y si no, bien. Pero te dicen, ¿pero me puedes abrir puertas aquí en Estados Unidos? Bueno, pero eso no entiendo, o sea, ¿por qué no? Porque si realmente tiene una participación en la empresa, también tendrá interés de que aumenten tus ventas en general. Sí, pero es que suelen ser fondos tan grandes que tú eres uno más. O sea, y no tienen ni siquiera recursos para dedicarte... Es que ahí son fondos de 2 billones y tienen 700 participadas. Y a cada participada pues, le pueden dedicar media hora al mes. Entonces, bueno, yo creo que al final, no sé, es ya un tema de personal, pero el tema de fondos americanos hay mucha gente que lo ve como el ideal y quizás no lo sea para ciertas fases, sobre todo para fases tempranas. Luego ya cuando tienes todo clarísimo, cómo vendes, tienes todos los contactos del mundo, ahí sí que lo que necesitas es gasolina. Pero hasta serie B yo creo que necesitas algo más que gasolina. Claro. Y en ese sentido, actualmente, ¿cómo estáis respecto a financiación, rondas? Pues estamos cerrando la ronda, como os comentaba. Tenemos ya algunas propuestas. ¿De cuánto es la ronda? 7 millones. Estamos cerrando 7 millones y tenemos algunas propuestas y estamos pues, un poco en ese camino de ver con quién nos asociamos, que no es... O sea, hay que pensarlo bien, no hay que coger lo primero que pilles.
Sí, porque bueno, también iba a decir, bueno, aquí iba a hacer un spoiler, porque también hemos grabado otro podcast que aún no se ha publicado, que también hablábamos del tema de los inversores industriales y financieros, ¿no? Porque había ese mix de, en ciertos sectores, como en estos que estamos comentando, hay claro, una línea entre, no es, es más difusa la línea entre un inversor industrial y financiero, que normalmente no suelen casar bien en una misma apuesta, pero como hablábamos, también en el sector energético, pues suele suceder, ¿no? Que, que tengas igual en el mismo mix de inversores que han entrado en una ronda en tu compañía, sea tanto por un lado industrial y por otro lado financiero. No sé si está en vuestro caso, si también tenéis... Nosotros cerramos una presería de 2,5 millones en 2022 y lo lideró un inversor financiero que es Caixa Capital Risk y entraron 2 industriales, Iberdrola y Aguas de Valencia. Y la verdad que la experiencia ha sido buena, pero es porque son inversores industriales de sectores muy específicos, donde no hay mucha competencia. Iberdrola no compite con nadie, en realidad, se reparten un poco el mercado. Entonces Iberdrola nos permite trabajar con quien queramos. Incluso nos hace introducciones a otras eléctricas. O sea, pero en otros casos, si coges un industrial en un mercado como de competido, que te pueda pedir exclusividad, o que en un momento dado incluso si ve que vas a trabajar con la competencia te quiera sacar información, o sea, es un poco, hay que tener cuidado. Con nosotros la experiencia ha sido buenísima, con los dos, con inversor de aguas y de electricidad. Como comentabas, ¿no? Habéis sabido elegir, ¿no? Cuando decías que también sabía elegir, ¿no? En este caso. Sí, y ahí el lead investor, que era Caixa Capital Risk, en su momento nos aconsejó muy bien, ¿no? Nos dijo, oye, si vais a meter a Iberdrola, vamos a hacer una reunión con ellos y pues hablamos, oye, ¿qué cláusulas vais a poner? ¿Qué tal? Y fue como muy limpio todo. Y ahora, el objetivo de estos 7 millones, sobre todo, ¿qué están? ¿Verdad? ¿Desarrollo de producto, expansión, nuevas relaciones con partners? Pues sobre todo internacionalización a través de partners, o sea, es crear esa red de partners, porque la red de canal al final cuesta mucho tiempo y dinero también montarla. O sea, tienes que hacer eventos con ellos, tienes que ir a ferias, entonces diría que el 60-70% de la financiación va destinada a eso, a ventas, marketing, canal. Y luego sí tenemos una parte de producto también, de seguir invirtiendo en producto y seguir... Bueno, al final la tecnología, o sigues invirtiendo, te quedas atrás, ¿no? Entonces hay una parte también importante ahí. A nivel de competencia, ¿cómo andáis? ¿Tenéis más competencia directa o más indirecta? Pues mira, la mayor competencia nuestra es la inercia, el no hacer nada. O sea, nosotros cuando vamos a clientes, no es que algunos ya están buscando soluciones como las nuestras, pero muchas veces vas ahí a proponerles cosas y la inercia es no hacer nada. Entonces, pues ahí es el mayor competidor y luego los grandes industriales están intentando meterse. Siemens, por ejemplo, tiene un producto competidor al nuestro. ABB está intentando, Schneider lo tenía y curiosamente les hemos ganado en algunos clientes ya y Schneider, por ejemplo, ha optado más por asociarse con nosotros y estamos trabajando un poco esa relación. Entonces, sí, competencia tenemos de grandes industriales y luego startups. Hay un par de startups americanas potentes. Lo que curioso lo de la inercia, porque a diferente escala, en diferentes ámbitos, pero igual resuena un poquito a lo que me encuentro. Puede que sea igual por el miedo, por el hecho de que tú vas con conceptos relativamente complejos que requieren una inversión considerable y a que ante esa duda prefieren igual quedarse como están a tomar el riesgo de, como decías, ¿no? La persona de operaciones, decir, hostia, voy a ser yo la persona que va a apostar por esta tecnología, que si sale mal es un poco esa mancha que queda en mi historial y esa etiqueta, ¿no? Decir, mira, ahí va John, el que se la flipó y metió un cacharro raro que nadie entendía para qué era y costaba una pasta y al final es una mierda. Sí, pero es lo que tiene un mercado inmaduro. O sea, al final, si tú vendes RPs o vendes cosas como muy... Al final está muy claro la necesidad, pero no vas a vender ni uno porque ya hay cuatro que son los que se venden. Pero cuando es un mercado inmaduro, tú vas a vender algo que, como tú dices, a veces es percibido como un riesgo. Entonces son ventas más complicadas, claro. Y ahí pues poco a poco vamos desarrollando herramientas, pues tipo de retorno de inversión
Y luego hay otra cosa que nosotros, o yo ya casi personalmente me estoy dando cuenta, que la venta de este tipo de soluciones, cuanto más arriba la hagas en la escala, mejor. Porque al final los que tienen el pain de verdad, que es tema de ahorro de costes o incrementar seguridad y tal, suelen ser gente más de alto nivel. O sea, cuando tú vas a vender a la gente de ingeniería y tal, tienes que dar con alguien que realmente quiera trabajar, que a veces en este tipo de empresas es complicado. Sin embargo, cuando vas a los de arriba y eres capaz de venderle que con esto pues, va a incrementar su seguridad, es ahí. Entonces, bueno, el tema de buyer persona también le hemos dado muchas vueltas, ¿eh? Y nosotros lo que estamos intentando ahora sobre todo es ir lo más arriba posible. Claro, eso igual es porque entiendo que más de una vez os tocaría la respuesta de hablar con ese punto intermediario del decision maker que convierte a gerencia y recibir la respuesta de he hablado con gerencia y por ahora nos vamos a centrar en otros proyectos. Sí. Entonces hay un poco lo que dirías tú, o por el proceso de ventas, que es una vez has convencido a esa persona que te abre la puerta, ir con ella a hablar tú con gerencia, no delegar en ella. Sí, eso es algo que es fundamental y que realmente hacerlo es complicado y de hecho es algo que nosotros estamos, como te digo, interiorizando ahora, que no es tan antiguo. Pero es cierto que cuanto más alto hables en una empresa es mucho mejor y eso a veces lo despreciamos, ¿no? Y las relaciones pues también son importantes, sobre todo en el mercado industrial, que en las ventas de consumer y tal puede ser otra cosa, ¿no? Pero la venta industrial, que es más relacional y tal, cuanto más alta sea tu relación, mejor. ¿Y a vuestros niveles también se aplica la regla de el vecino lo tiene, no voy a ser yo menos? Yo te diría que no. Yo te diría que no. Sí que hay cierta oportunidad de cuando se está creando el mercado, todo el mundo habla de IA, tal, de que cojas a un entusiasta y diga, venga, lo compro porque es de lo que se habla, ¿no? Pero no hay tantos. Al final tienes que ir al dinero. Tienes que ir al dinero y ahí pues nosotros estamos desarrollando pues herramientas del Total Cost of Ownership, que llamamos, o el retorno de inversión, y bueno, pues intentar vender más por ahí. Sí, bueno, la compra impulsiva no es un no se da mucho en este mercado, ¿no? No. Y ahí pues intentar hacer herramientas para luego hacer esto repetible, porque cuando empiezas a escalar, pues empiezan a meter gente y tal, y no puedes depender de que el comercial tenga más o menos pericia, ¿no? Tienes que decir, oye, estas son las herramientas, así se hacen las reuniones, y un poco las lecciones aprendidas, que son muchas y seguimos aprendiendo. Entonces, intentar documentar eso mucho. Bueno, en este caso no es tanto que le dirías no, antes hemos preguntado, ¿no? ¿Qué le dirías cuando alguien empieza ese emprendimiento, pues qué le diría a sí mismo de hace X años que cuando empezaba, ¿no? Bueno, en tu caso no sería al David igual de 2016, ¿no? Cuando empezaste con Bárbara, sino porque ya venías también de otros emprendimientos, pues a aquel David que arrancaba sus proyectos de emprendimiento después de todo este camino y lo que quede, ¿qué consejos le darías? Es que le diría tantas cosas, porque es que he aprendido tanto, que bueno, y sigo aprendiendo, ¿no? Que le diría un montón de cosas. ¿Puede ser dos? Sí. Vale, es que sí es una. Pero dos, la primera que le diría es no te obsesiones con las rondas de inversión. O sea, cuanto más tarde cojas dinero, mejor. Y la segunda, no descuides las ventas. Porque al final todo esto que os estoy contando del buyer persona, de aprender el discurso y tal, hay que hacerlo desde el principio. Y pues por ejemplo en Bárbara yo creo que lo descuidamos bastante, como os comentaba, y hemos tenido una travesía al desierto grande, en parte por el mercado, pero en parte por no tener atención a las ventas. Yo creo que muchas empresas somos fundadores técnicos, es muy común, ¿no? Que los técnicos nos arrancamos, hacemos un producto buenísimo, ¿y cómo se vende eso? Entonces, yo si volviera a empezar Bárbara, en lugar de contratar como contratamos
no me acuerdo, 6, 7 ingenieros, hubiera contratado igual 2 ingenieros y 3 personas de ventas desde el día 1. Desde el día 1, aunque no lo tengas. Porque ese aprendizaje al final es lo más importante, tienes que vender. Sí, bueno, las pruebas de mercado, ¿no?, que comentábamos. Y si bien es cierto que tienes que desarrollar un producto y tal, eso es casi secundario, es que es más importante venderlo y ya está. Y eso, no descuidar las ventas y intentar no obsesionarte con tema de inversión y tal, y hay muchísimos mecanismos de financiarte, bancos, clientes, sobre todo, si es posible, que te financie un cliente el desarrollo del producto es lo mejor. Entonces, bueno, serían como mis 2 grandes aprendizajes, pero hay muchos más, ¿eh? Genial. Pues David, mi deseo este rato ha sido súper interesante, de verdad. Es que ricasco por venir. Es que ricasco. Que ricasco. Este podcast está patrocinado por Mairu, el software que está revolucionando la gestión de procesos en las empresas. Con Mairu, olvídate de la rigidez de las herramientas tradicionales. Ahora podrás digitalizar tus procesos dejando atrás el papel y las hojas de cálculo. Gracias a su plataforma no-code, Mairu está diseñada para crecer contigo, permitiéndote optimizar y automatizar tus operaciones de manera sencilla y sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Descubre todo lo que Mairu puede hacer por ti en mairu.digital.